manifestaba su alegría y su gozo. De hecho, hubo gente que bailó todas las canciones de Coraza Celestial y del Ministerio Kairos. Y usted dirá, qué falta de respeto. No, todo lo contrario. Si estaban tirando pasos es porque la mente estaba recibiendo información. Y damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por todo ese esfuerzo. Fue un esfuerzo enormísimo. Los muchachos de sonido, Alexis y los hermanos que colaboraron hicieron un trabajo magistral. Aquí hay un querido joven que tiene una guagua con unas bocinas enormísimas y él estuvo allí y hizo que sus bocinas entonces trasladaran toda la música y toda la adoración hacia el pueblo de Guaynabo. Y gracias al municipio de Guaynabo, que inclusive se proclamó coanfitrión de nuestro proyecto, para que de esa manera la iglesia no tuviera que desembolsar dinero alguno en este esfuerzo evangelístico. Gracias al Señor por ello. El hermano Juan Babilonia planteó algo que me gustaría brevemente poder responder. Se han levantado algunos aires de oposición al proyecto de Mi Esperanza, que comienza este próximo jueves y durará jueves, viernes, sábado y domingo. Proyecto que nosotros como iglesia y con nuestras iglesias vamos a apoyar. La razón de ello, obviamente la razón de algunas oposiciones, no son tan pertinentes ni tan relevantes como para discutirlas. A fin de cuentas, esa no es la razón por la que nos puede llegar allí. Yo quiero leerles a ustedes un documento que en el día de mañana va a comenzar a circular a través de todas las emisoras y canales de televisión cristianos. Y el documento lee de la manera siguiente: la Fraternidad de Concilios Pentecostales, donde estamos nosotros obviamente también inmiscuidos, presenta su posición con respecto al evento del Festival de Esperanza, que se realizará los días 9 al 12 de febrero del presente año. Como iglesia estamos comprometidos con la Gran Comisión y ese es nuestro deseo: el que todo ser humano en nuestra tierra tenga la oportunidad de conocer el mensaje de Jesucristo, superando cualquier tipo de diferencias y opiniones. Con profunda prudencia reiteramos nuestro apoyo al esfuerzo evangelístico de este festival, cuyo propósito es ganar vidas para Jesucristo. Como organización que agrupa a más de 25 organizaciones eclesiásticas y ministerios afines, invitamos al pueblo cristiano de Puerto Rico, familiares y amigos a unirse a este evento con el solo objetivo de seguir construyendo el reino. Fraternidad de Concilios Pentecostales. Lo que esto quiere decir es que a partir del jueves, el viernes, el sábado y el domingo a las 5 de la tarde, nosotros vamos a estar allí con la ayuda del Señor. Vamos a llevar personas inconversas y tenemos la convicción
y la certeza en el corazón que Dios habrá de obrar en sus corazones. Amén, queridos. Así es que esa es nuestra posición al respecto. A los hermanos que nos escuchan a través de Sacra en el 88.5, le damos la más cordial bienvenida en la mañana de hoy. Quisiera leer con ustedes la expresión del apóstol San Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 5. Déjenme beberme un poquito de esto y les acuerdo que la envidia es pecado. Depende de lo que estás tomando. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 5. Tú, por el contrario, lo vuelvo a repetir, tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Haz obra de evangelista. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Quisiera leerles una expresión que en alas de la honestidad y de la integridad no puedo decir que es mía. Me hubiera gustado que se me hubiera ocurrido esta expresión, pero no se me ocurrió a mí. Se le ocurrió hace ya más de 100 años a un predicador al que se le conocía como el príncipe de los predicadores en Inglaterra. Se llamaba Charles Spurgeon. Y él escribió esta expresión que yo quiero leerles a ustedes. Si los pecadores quieren elegir el infierno, que lo hagan por encima de nuestros cuerpos. Si los pecadores quieren elegir el infierno, que lo hagan por encima de nuestros cuerpos. Si se quieren perder, perecerán mientras los sostenemos por sus rodillas, rogándole que no lo hagan. Hagámosle saber al pecador con toda nuestra pasión que no vale la pena irse al infierno, pues es una locura. Esta expresión me parece que recoge no tanto lo que queremos decirle al pecador, sino más bien lo que debe estar en la vida y en el corazón de cada hombre y de cada mujer que ha tenido un encuentro con Jesucristo. De hecho, nosotros vivimos en un tiempo de nuevos y extraordinarios cambios. Dios nos ha regalado nuevos recursos para la evangelización. Entre ellos podemos mencionar la radio. Y desde luego pudiéramos hablar de decenas y decenas de testimonios de cómo la radio ha sido un vehículo extraordinario por cerca de 100 años. Un vehículo extraordinario para la proclamación del Evangelio.
Lo mismo pudiéramos decir de la prensa. Como la prensa ha sido un vehículo extraordinario. Había un distinguido ministro en Puerto Rico, el reverendo Evaristo Salgado, que por decenas de años escribió para el periódico unos artículos que le permitían escribir, y su gran alegría, su gran orgullo era escribir el artículo y luego llamar a alguien y compartírselo. Mira, esto es lo que voy a escribir con respecto al Evangelio. Y ha habido cientos, miles de testimonios de cómo a través de la prensa se ha logrado una evangelización efectiva. Lo mismo pudiéramos decir de la televisión, desde luego. Tal vez en un momento dado incomprensible para los cristianos o para algunos cristianos, pero luego en el camino todos los cristianos se dieron cuenta de la gran utilidad que tenía la televisión para la proclamación del Evangelio. Y no solo se empezó a utilizar la televisión para la proclamación, sino que ahora al presente hay cantidad de canales de televisión que solo se dedican a la proclamación del Evangelio. Lo mismo podemos decir de la Internet, que desde luego tal vez para algunas personas se convierte en un elemento de seria preocupación por todo lo que esto pudiera representar al daño emocional, al daño físico de la vida de los seres humanos. Sin embargo, se ha convertido en una herramienta extraordinaria para la predicación y para la proclamación del Evangelio. Todos estos vehículos han sido un regalo de Dios para alcanzar al mundo. Pero esto sin perder de perspectiva que la mayor gesta cristiana es la evangelización al estilo del evangelista bíblico. Esto es no perder la oportunidad de hablar persona a persona, cara a cara, frente a frente, con aquellos que no conocen a Jesucristo. Los vehículos masivos, radio, prensa, televisión, internet, no pueden sustituir en el corazón del cristiano esa gesta noble de compartir la experiencia de la fe persona a persona. De hecho, cuando miramos el efecto que esto pudiera tener versus el efecto que tiene la experiencia de la proclamación del Evangelio a través de los medios, descubrimos una deficiencia aún dentro de los medios de comunicación masivos. Y es que cuando hablamos y predicamos a través de la radio, a través de la prensa, a través de la televisión, a través de la internet, nunca podemos creernos que tenemos cautivo al que está escuchando o al que está leyendo o al que está interactuando, porque a fin de cuentas cada individuo es dueño de su tiempo, de su espacio, y hoy en día, imagínese, usted se acuesta en la cama y con un aparatito en su mano usted tiene el control de lo que ve, de lo que escucha, y llana y sencillamente usted puede automáticamente hacer desaparecer aquello que está frente a su pantalla. Pero en el caso de la evangelización persona a persona, desde luego tenemos por un momento prestada la atención total del receptor del Evangelio.
Y cuando tenemos prestada la atención total de aquel que va a recibir el Evangelio, tenemos la oportunidad inclusive de ver y de observar cuál es el efecto de nuestro mensaje al corazón y a la vida del que lo está escuchando. Ahora, un elemento que es importante, que es sumamente necesario, es que nosotros podamos tener una clara comprensión de qué es lo que vamos a predicar, qué es lo que vamos a enseñar, qué es lo que vamos a compartir. Note bien que si tuviéramos la oportunidad completa de leer la carta de Segunda de Timoteo, capítulo 4, el autor de la carta, en este caso tradicionalmente Pablo, el autor de la carta reconoce los graves y serios problemas que existen dentro de este tiempo. Estamos hablando de probablemente principios del siglo segundo. Es prácticamente un tiempo muy remoto al presente, muy remoto al tiempo que hoy vivimos. Pero las circunstancias parece que eran bastante similares. Había gente amadores de sí mismos, había gente ingratos, había gente desobediente, había gente desafiante, había gente que gustaba más de las cosas mundanas que de las cosas espirituales. Había gente que tenía una distorsión total y absoluta del concepto de Dios. Y en efecto, la razón por la que el autor de la carta escribe la carta es porque tiene una seria y grande preocupación. ¿Cómo vamos a alcanzar al mundo de nuestro tiempo con toda esta distorsión que en su mente, en su corazón, en sus emociones tiene con respecto a la forma y manera de vivir? Yo estoy casi seguro que si el autor de la carta no hubiera vivido en el siglo I y hubiera vivido en el siglo XXI, probablemente hubiera escrito la carta de la misma forma, de la misma manera, y nos hubiera hecho a nosotros el mismo desafío. Porque desde luego el ser humano hoy está sin Cristo en la misma posición que el ser humano del siglo I, del siglo II, del siglo X, indistintamente cuál sea el siglo en el que vive. Un ser humano sin Cristo vive la desgracia de la soledad, no solo en el peregrinar de su vida presente, sino que vive la desgracia o vivirá la desgracia de su soledad en toda su eternidad. Por lo tanto, la conciencia de la proclamación del Evangelio tiene que ser una conciencia vigente para este siglo, para este tiempo, para este momento. Ahora, ¿qué le diremos a la gente? ¿Qué le vamos a compartir a la gente? Me llama la atención que en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, el autor de esta carta nos hace una presentación donde dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿qué le digo al pecador? ¿Qué le comparto al pecador? Pues la respuesta de la palabra de Dios es que lo que necesitamos decirle al pecador no es nuestra propia opinión. No es nuestra opinión. No es lo que tenemos dentro del corazón como sentimientos. No es lo que le tenemos que comunicar al pecador. Al pecador lo que necesitamos comunicarle es lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Sabe?
que la revelación que nos presenta la Biblia con respecto a Dios es mucho más amplia que el planteamiento que puede hacer cualquier ser humano con el mejor de los sentimientos hoy. Cuando la gente habla hoy en términos de un Dios bueno y tolerante, todavía el ser humano hoy, que tal vez queriendo justificar toda su conducta, habla de un Dios bueno y de un Dios amoroso y de un Dios tolerante, todavía se queda corto con la realidad de la bondad, de la grandeza, de la tolerancia y del amor de Dios. No sé si usted entendió lo que yo quiero decir. O sea, todavía cualquier ser humano que aún pretendiendo justificar su conducta, hable del amor de Dios, hablando del amor de Dios para justificar su conducta, no podrá describir la grandeza y la inmensidad de ese amor de Dios. Por lo tanto, lo que es importante a la hora de compartir la fe con otros no es decirle lo que yo tengo en mi corazón, porque tal vez lo que yo tengo en mi corazón lo tengo para aquel con quien tengo empatía, pero no será lo mismo para aquel que no me simpatice. Lo que yo tengo en mi corazón probablemente lo voy a compartir con aquel que está cometiendo un pecado que yo puedo humanamente dentro de mis códigos tolerar, pero no será lo mismo que le diré a aquel que tiene un pecado que yo no tolero. ¿Sabía usted que hay pecados que toleramos y pecados que no toleramos? Pero cuando hablamos de la palabra, hablamos de un Dios que tolera al pecador a pesar de que aborrece el pecado. Por lo tanto, cuando la palabra es presentada al ser humano, cuando el evangelio es presentado, note bien lo que le dice Pablo a Timoteo: predica tu propia opinión, predica lo que está en tu corazón, predica lo que son tus deseos. No, predica la palabra, porque la palabra de Dios se encargará mediante el Espíritu Santo de revelarle al ser humano. Cuando yo le digo por la palabra de Dios al pecador: Dios te ama más de lo que tú imaginas. La gracia de Dios tiene intención de alcanzarte a pesar de tus pecados. Cuando yo le digo al pecador: porque si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca nieve. Cuando yo le estoy compartiendo eso al pecador, no le estoy planteando la escritura desde mi propia opinión, sino se la estoy compartiendo desde la opinión de Dios. La iglesia primitiva tuvo la osadía de descubrir primeramente el propósito, la voluntad y la intención del evangelio. Y desde luego presentó uno de los credos más antiguos que podemos descubrir en las Sagradas Escrituras, donde dice: grande es el misterio de la piedad. Y comienza entonces revelando y planteando la verdad de ese gran misterio. Y desde luego no presenta uno de los credos más antiguos meramente para impresionar el oído del pecador, sino que lo hace con la intención de concienciarlo. Y me encanta, yo voy a parafrasear lo que dice la expresión: no hay discusión, no hay discusión. El evangelio presenta el mejor mensaje de la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la acción del amor. Porque hay gente que habla de amor, pero no manifiesta la acción del amor del que habla. Usted no se ha topado con gente que le dice: mire, yo he ido a una tienda, y créanme, a mí me molesta, y en ocasiones lo he protestado, que venga una vendedora: mi amor, ¿en qué te puedo servir? A mí me molesta. ¿Sabe por qué? Porque eso es un cliché.
Porque eso es una expresión vacía. Yo no soy el amor de él ni de ella. Y a mí me parece que están jugando y no están tomando en serio mi persona. ¿Se da cuenta, querido? Estamos de acuerdo. La piedad es la acción del amor. Y lo que presenta el credo de la iglesia primitiva es que no hay discusión. El evangelio presenta el mensaje de la piedad. El evangelio presenta el mensaje de la acción de Dios. ¿Y cómo yo puedo demostrarle a un ser humano que Dios actúa en la piedad de su amor? Pues si yo sé de tu pecado, si yo sé de tu inmoralidad, si yo sé de tu perversión, si yo sé de tu corrupción, si yo sé de tu mundo y de tu estilo bajo para vivir, el gran mensaje del evangelio es que la voluntad de Dios pretende que tú no te pierdas. La Iglesia de Dios Pentecostal tenía en Haití el fundador del movimiento misionero pentecostal en Haití. Le decían el hermano Rico, pero su apellido era Sánchez. Y él una vez contó una historia, yo siendo un niño, que me impactó tanto que yo la guardé en mi mente y la guardé en mi corazón. Él estaba celebrando un culto en una comunidad y se acercó una señora mayor de edad a él y le dice: Pastor Rico, ¿usted cree que Dios podrá perdonarme a mí? Y desde luego él le dijo desde su corazón, desde su mente, claro que sí, a una viejita tan linda como tú, ¿cómo Dios no la va a perdonar? Parece que según él, Dios perdona a las viejitas lindas, las feas se las lleva el diablo. Desde su corazón. ¿Cómo no? Una viejita tan linda como tú. Y ella le dice: Pastor Rico, acérquese un momento. Y entonces él se acerca, le dice: ¿usted está seguro que Dios me puede perdonar a mí? Le dice: claro, mi amor, si tú eres una viejita preciosa, claro que te va a perdonar. Y ella le dice: Pastor, ¿usted ha oído hablar de los niños que se desaparecen en esta región? ¿De los niños que se desaparecen? Sí. ¿Usted ha oído hablar de unos niños que desaparecen, que nadie los encuentra? Sí. Pastor, yo soy la bruja que los sacrifica y los dedica a cultos de santería. ¿Usted cree que a pesar de eso Dios me puede salvar? Y fíjese lo que ahora está en el corazón de él. Yo recuerdo sus palabras. Él pensó de inmediato y dijo: esta es la maldita. Se acabó lo de vieja linda. Esta es la maldita que destruye y mata a los niños de esta región para entregárselos al diablo. Lo que me dan deseo es de ahorcarla ahora mismo, porque eso era lo que estaba en su corazón. ¿Acaso eso es lo que dice la Escritura? No. ¿Sabe lo que tuvo que decirle a aquella mujer? A pesar de tus pecados, a pesar de tu crueldad, a pesar de tu maldad y a pesar de que tal vez tengas que pagar por tus delitos, mi obligación es decirte que si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Por eso el Evangelio presenta el mensaje de la acción del amor de Dios. Usted no ha oído gente que protesta y dice: eso ahora es fácil. Yo toda una vida haciendo maldad y de momento levanto mi mano y confieso a Jesucristo y ya soy salvo. ¿Usted lo ha oído? Porque no pueden comprender el amor de Dios.
porque no pueden comprender la gracia de Dios, porque no pueden